Bienvenidos a un nuevo programa de Invierte Feliz. Soy Jenny Osorio y en este capítulo desarrollaremos la segunda parte del programa Déficit Habitacional, la escasez del suelo urbano. Estuvimos presentes en el seminario convocado por la Universidad del Desarrollo en colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción y Desarrolla Biobío. El título: Costo y disponibilidad de suelo urbano, impactos en el déficit habitacional. Analizamos distintos factores que hacen que el precio de las propiedades aumente, pero el precio del suelo, por sobre todos los factores, impacta y hace que el precio de las propiedades suban y hayan subido estos últimos años de manera abrupta. Concepción cumplirá 500 años. El año 2050, Concepción, con 500 años, ¿está preparado? ¿Podrá enfrentar de buena manera el déficit habitacional? Quedan 26 años y los permisos de edificación en el Gran Concepción se tardan hasta 5 años. ¿Podremos realmente dar una solución satisfactoria al déficit habitacional? Veamos qué piensan y qué dicen las autoridades al respecto. Se estima en 91.000 viviendas, poquito más de 91.000 viviendas, las que debieran haber de aquí al año 2032 o 35. Y si los tiráramos un poquito más al año 2050, cuando se cumplen 500 años de la Fundación de Concepción, uno debiera estar esperando tener del orden de unas 150.000 viviendas que faltan. Y no hay terrenos para construirlas. Esa es la verdad. No hay terrenos para construirlas. De hecho, el grueso del terreno disponible está en San Pedro de la Paz, en el camino que une el centro de San Pedro con Coronel y en Coronel. Y sabemos cómo está la infraestructura que hay hacia allá. Sabemos lo que padece el 500.000 de personas que viven al sur del Biobío. En los últimos 3 años se han aprobado 4 proyectos nuevos en el Plan Regulador de Concepción. No más que eso. Y el suelo ha subido casi un 60% en los últimos años. Por tanto, podríamos decir que prácticamente todo lo que se está haciendo hoy día en Concepción es antiguo. Son permisos antiguos que se han renovado, que se han transformado, y eso son las grúas que ustedes ven hoy día, pero se van a terminar esos permisos y no va a haber nada nuevo. Nosotros estamos tratando de encontrar la línea de desarrollo. Nuestra prioridad es que la municipalidad entienda que necesitamos trabajar eso nuevamente. Queremos hacerlo con respeto, tampoco queremos una ciudad en el fondo que tenga guetos verticales, queremos hacerlo con respeto, pero queremos estudiar, ¿cierto?, las zonas de desarrollo, los corredores urbanos, ¿cierto?, los lugares por donde está la locomoción. Familias que además en este estudio se ha detectado que han cambiado en su composición. La gran mayoría son hogares de una sola persona, o las grandes familias que antes tenían 3 o 4 niños, ahora el promedio son 3,1 personas, o sea, familias muy pequeñas. Por lo tanto, también empezar a explorar distintas tipologías de vivienda que se acerquen más a las necesidades de las personas, que reduzcan el costo. Y por otro lado también ver cómo no solo establecer un diálogo para que tanto el sector público, el sector privado, como la academia, la sociedad civil, podamos llegar a acuerdos, sino que también innovar, encontrar dónde podemos destrabar y liberar el potencial del suelo que tenemos. El déficit habitacional también se ha visto impactado por la necesidad de viviendas en suelo urbano. Hoy en día, en el Gran Concepción, somos más de 1 millón de habitantes. Ha aumentado la migración a vivir en esta gran ciudad y los hogares se han reducido. Pasamos de hogares a tener 3,6 personas a hogares más pequeños, en donde solo viven 2,6 personas. El 97,7% de la población hoy en día vive en zonas urbanas. Esto está dado principalmente porque la comuna de Concepción tiene un centro muy consolidado, en donde se encuentran los principales centros educativos, los bancos, las farmacias, que generan alta demanda y constante por las personas que buscan vivir cerca, ya sea de su trabajo o de su lugar de estudios. Ahora, si vemos el cambio demográfico al aumentar la población, si hacemos un ejemplo fácil,
por cada 10.000 personas que aumenta la población en el Gran Concepción, necesitaremos 6.830 nuevas viviendas, nuevos hogares. Por tanto, la proyección de los próximos 12 años, estamos hablando de un periodo de 2023 a 2035, considera un aumento de la población en casi 57.000 personas. Por ende, necesitaremos 38.653 viviendas más. Si lo llevamos a comunas, en Concepción necesitaremos cerca de 8.600 nuevos hogares. En segundo lugar, tenemos a la comuna de San Pedro de la Paz, donde necesitaremos cerca de 5.785 nuevos hogares. Y en tercer lugar tenemos Talcahuano, en donde necesitamos 5.582 nuevos hogares. Esto para poder dar cumplimiento a la demanda de vivienda de este aumento de población en 57.000 personas en 12 años. Ahora, si hablamos de la necesidad de vivienda en suelo urbano, por el actual déficit habitacional, más las personas que se encuentran en campamentos, por ejemplo, tenemos que hoy en día hay cerca de 47.000 familias en situación de déficit. Esto suma a un subgrupo de personas allegadas hacinadas. Hay otro subgrupo que están los allegados por ingresos, por incapacidad económica financiera para poder comprar una propiedad o para poder arrendar una propiedad. Y se encuentran obligados a irse a vivir a la propiedad de algún familiar. Y por último tenemos a otro subgrupo que habla de viviendas irrecuperables. Si yo sumo la demanda de vivienda, la escasez de vivienda, el déficit de estos subgrupos, tenemos un déficit total de 47.000 viviendas según encuesta CACEN 2022. Esta es la necesidad de vivienda para los próximos 12 años. Ahora también tenemos que sumar la necesidad de vivienda para las familias que viven en campamento, que hoy en día en el Gran Concepción tenemos cerca de 5.800 viviendas que deberían estar disponibles para familias, pero estas 5.800 familias hoy en día viven en campamentos. En síntesis, la necesidad de vivienda en suelo urbano, al sumar la necesidad de viviendas por variación demográfica y de hogares, por déficit habitacional y por familias en situación de campamento, todo esto suma 91.430 viviendas necesitadas en los próximos 12 años. Del 100% de las viviendas, que ya sabemos que son 91.430, casi un 40% corresponde a viviendas en donde solo vivirá una persona, familia unipersonal. El 50% de la necesidad de viviendas vivirá 3,1 personas en ese lugar. Esto quiere decir una pareja con un hijo. Y luego tenemos un 5% de la necesidad de total de viviendas en donde vivirá una pareja con 2 hijos. Por último, tenemos un 8% del total de las viviendas donde vivirán 2 personas pero sin vínculo. Después de estos datos, la pregunta es, ¿qué ritmo anual necesitamos para cumplir el objetivo de tener 91.430 viviendas en 12 años? Bueno, si lo dividimos en los 12 años, necesitaremos 7.619 viviendas anuales. Pero lamentablemente ya estamos en contra, porque en el año 2023 no se cumplió la meta. Solo se aprobaron 3.631 viviendas y quedamos pendientes con 3.988 viviendas, las cuales se sumarán a la necesidad a cumplir del año 2024. Por tanto, si queremos recuperar el ritmo
y cerrar un año 2024 cumpliendo la necesidad anual que tenemos hoy en día, tendríamos que tener 11.607 viviendas con permisos en el año 2024 para poder retomar el ritmo. Y aquí viene la pregunta aún más importante. ¿Tenemos suelo suficiente para construir 92.000 viviendas de aquí a 12 años? Esta sí que es la gran pregunta. Para poder construir necesitamos suelo urbano. Suelo urbano disponible y atractivo para construir viviendas. Atractivo para que las personas quieran vivir en ese lugar. Hoy en día, 2/3 del suelo que necesitamos se encuentra en solo 2 comunas, San Pedro de la Paz y Coronel. Por tanto, no es de extrañarnos que las inmobiliarias se encuentren hoy en día construyendo a pasos agigantados en la Ruta 160. Un crecimiento inmobiliario exponencial que tiene hoy en día a esta ruta en serios problemas de tráfico y miles de personas perdiendo varias horas a la semana por este trágico problema, que es no tener una conectividad suficiente para permitir a las personas llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, en un tiempo prudente. Dada la disponibilidad de suelo, hoy en día nos queda crecer hacia la Ruta 160. Por tanto, es importante que las autoridades competentes y que están en la toma de estas decisiones puedan acelerar todas las inversiones estatales en infraestructura de uso público para conectar de mejor manera las comunas del Gran Concepción y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos aquellos que nos trasladamos diariamente por esta hermosa ciudad. Es importante que si tú has estado evaluando la inversión inmobiliaria la concretes ya. Ya sabes que el suelo es finito y que su precio aumenta constantemente. Por tanto, tú debes tomar la decisión ahora, para que el día de mañana no te arrepientas de no haberlo hecho, ya que sabemos que en Concepción los precios seguirán subiendo a causa de la escasez del suelo. Nosotros estamos encantados de ayudarte y entregarte toda la información necesaria para que puedas hacer tu compra de manera exitosa y con la mejor información y data posible. Puedes escanear el código QR y nosotros te daremos una consultoría completa y gratuita para que podamos cumplir tus objetivos. Recuerda además que puedes inscribirte en nuestro canal de YouTube y puedes volver a ver este programa. Y siempre les decimos síganos en nuestro Instagram porque ahí también hay mucha información valiosa que a ustedes les va a servir para poder concretar su inversión. Como siempre lo digo, aunque suene cliché, la inversión inmobiliaria es la más estable y segura a nivel mundial. 2/3 del PIB bruto están respaldados en bienes raíces. Por tanto, es tu momento y tienes que concretar tu inversión inmobiliaria ahora. La información es poder y nosotros te vamos a entregar la información que tú necesitas para hacerlo de la mejor manera. Invierte informado, invierte feliz y nos vemos en un próximo programa.